has sido fiel. Buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aquí damos comienzo al programa Una Voz que Clama, desde la avenida San Martín al 1589, desde la ciudad de Belén de Escobar. Mi nombre es Tomás y soy esa voz que en esta noche va a estar acompañándote en el lugar en el cual te encuentres. Te cuento que en la ciudad de Escobar el cielo está apacible con una tremenda tranquilidad. Una gran victoria se aproxima, se siente, así que estate preparado. No sé qué es lo que estás esperando, pero sé que la bendición de Dios está llegando a tu vida. Te voy a compartir, para comenzar la noche, una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el Salmo 145, versículo 18, y dice así la palabra de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y el 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Ten en cuenta esta palabra. Dice la palabra de Dios que cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos. Si vos estás invocando a Dios, si vos estás clamando a Él, si vos estás pidiendo algo, un milagro de parte de Dios, ten en cuenta que Dios escucha tu oración. Ten en cuenta que Dios es fiel. Ten en cuenta que Dios es poderoso. Y si le estás clamando con un corazón sincero, Dios va a cumplir lo que le estás pidiendo. Dice la palabra de Dios que cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Tenedlo en cuenta, el milagro de Dios se aproxima. El milagro de Dios para tu vida está cerca. Está muy cerca. Te diría que está muy, pero muy cercano. Tenelo en cuenta. No sé qué estás pidiéndole al Dios Padre Todopoderoso, pero ten en cuenta que el poder de Dios es ilimitado, que el poder de Dios sigue vigente, que tenés un Padre Todopoderoso al que le estás clamando, al que le estás pidiendo, y dice la palabra de Dios que Él oye la oración del justo. Así que tenelo en cuenta, el cumplimiento para tu milagro se aproxima. Y esa palabra hoy no ves lo que Dios te prometió. Gloria a Dios, claro, ves pasar el tiempo, pero ten en cuenta que si le has hecho una oración a Dios, si le has clamado a Dios y aún no ha llegado la respuesta que estás esperando, es porque debes tener en cuenta que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, dice la palabra de Dios. Y estamos en el tiempo en el cual Dios va a dar cumplimiento a la palabra que le has pedido, a la oración que le has hecho, al milagro que le estás pidiendo. En esta noche el Espíritu Santo de Dios está contigo, está escuchando el clamor, está escuchando la oración que le estás haciendo. Ten en cuenta que el milagro se aproxima, que el milagro está muy cerca. No sé qué es lo que le estás clamando a Dios, pero debes tener en cuenta que estás a paso de recibir tu milagro. Tenerlo en cuenta, porque la oración del justo, Dios la escucha. Así que viene una gran victoria para tu vida. En el lugar en el cual estás, en el lugar en el cual te encontrás en esta noche, ten en cuenta que la oración tiene poder, Dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice la palabra de Dios, allí estoy yo en medio de ellos. Si estás orando, si estás clamando, si estás pidiendo algo al Dios Padre Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que con tan solo una palabra es creador de lo que ves, aquel te lo va a cumplir. Dios te lo va a cumplir. Dios te lo va a hacer. Como te dije, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Si aún no lo recibiste, es porque el tiempo de Dios aún no ha llegado, pero llegará. Tené la confianza, tené la certeza de que así va a ser. Jesús dijo en Mateo 18:19,
Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Así que si estás clamando, si tu oración es justa, si son dos o tres, Jesús escucha el clamor, Jesús escucha la oración. ¿Sabes? Una gran victoria se aproxima para tu vida si estás creciendo y estás confiando en aquel que hizo los cielos y la tierra, en aquel que te llamó, en Jesús, el Hijo de Dios. Esta noche vamos a hablar, vamos a leer, vamos a compartir una historia que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, donde nos cuenta, nos relata la Biblia del poder de la oración, del poder de la oración de un matrimonio, de una pareja, de un hombre, de una mujer, que aunque pasado el tiempo, aunque han pasado los meses, han pasado los años, la oración del justo, como te dije, tiene poder, y la oración del justo tiene cumplimiento en el tiempo que Dios lo considera correcto. Vamos a hablar en esta noche de la historia de un sacerdote, así como sos vos, así como soy yo, así como somos cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios nos enseña que somos para Dios reyes y sacerdotes, para Dios. Tenedlo en cuenta, para Dios somos reyes y sacerdotes. Y ¿sabes? El Evangelio de Lucas nos habla de un sacerdote que junto a su mujer habían clamado a Dios, habían hecho una oración a Dios, le habían pedido al Dios de los cielos que les concediera un milagro, una petición. Pasaron los tiempos, pasaron los días, los meses, los años, y esa oración fue contestada por el Creador, fue contestada por el Señor. Anda buscando, si querés, el Evangelio de Lucas, lo vamos a compartir, te lo voy a leer. Vamos a meditar la palabra de Dios, vamos a escuchar y vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a nuestras vidas, que sea Él quien esté hablando a nuestro espíritu, que sea Él quien nos esté dando el entendimiento, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos esté guiando en esta noche. Este es el programa Una Voz que Clama, un programa hecho en la ciudad de Escobar, en la avenida San Martín al 1589, en la sede misma del Ministerio Comunidad Vida Nueva, una iglesia pastoreada por el pastor Seferino Martínez y su esposa, la pastora Rebeca Benítez de Martínez. Una iglesia que en este tiempo va a ser levantada por el Dios Padre de los cielos, por el Altísimo, por Jesucristo. Yo lo creo. En esta noche, como te dije, vamos a hablar del poder de la oración, del poder de la oración. La base de toda iglesia, la oración. Tenerlo en cuenta y vamos a compartir la historia de Zacarías y de Elizabeth y de una oración que hicieron y de una oración que fue contestada por Dios en el tiempo que Dios así lo consideró, en el tiempo que Dios tenía preparado, porque algo grande tenía en la base de esa oración, en el clamor de esa pareja. Si vos en tu casa clamás y orás pidiendo por un milagro y se ponen de acuerdo, como dice la palabra de Dios, ten en cuenta y tener la certeza de que así va a ser, de que así va a suceder, que Dios escucha la oración, que Dios escucha el clamor de su pueblo. En este tiempo estamos creciendo y estamos confiando de que así es, de que Dios escucha el clamor que nosotros hacemos, que Dios escucha el clamor de su iglesia, de su pueblo. Como te dije, vamos a hablar del Evangelio de Lucas, capítulo 1.
¿Cuántas anécdotas? ¿Cuántas historias vas a vivir en esta primavera 2017? 94.1 Radio Vida Nueva. Mucho más que buena música. Que en el lugar en el cual estés en esta noche te pongas cómodo. Si estás trabajando, continúa trabajando y escuchando la palabra de Dios que vamos a compartir. Si estás descansando, si estás cenando, no importa en el lugar en el cual estás, Dios te puso en ese lugar en este momento. El Espíritu Santo de Dios va a estar hablando a tu vida. Yo lo creo. El Espíritu Santo de Dios va a estar llevándote una palabra de parte de Dios en esta noche, en el lugar en el cual te encontres. Como te dije, vamos a compartir el Evangelio de Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 5, donde nos dice la palabra de Dios, nos explica la palabra de Dios, el poder de la oración. De eso te quiero hablar. Dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet,
y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí por ahora. ¿Viste cómo viene la historia? ¿Viste lo que el Señor trata de enseñarnos? Nos habla de un hombre, de una mujer, que en sus comienzos tal vez, al ver pasar el tiempo, al ver pasar los años y al no tener un hijo, seguramente se habían unido en oración clamando por ese hijo, pidiendo por ese milagro que anhelaban tener, que necesitaban tener. Fue pasando el tiempo, fueron pasando los meses, los años. Tal vez Zacarías ya no recordaba la oración que le había hecho al Señor. Tal vez él ya no recordaba el pedido que le había hecho, tampoco esperaba que ya se hiciera posible. Pero llegó un día, dice la palabra de Dios, llegó un día en que a Zacarías, según la costumbre de aquel tiempo del pueblo de Israel, le tocó ofrecer el incienso delante del altar del Señor. Era algo que tal vez le ocurría una vez en su vida, porque eran muchas familias, mucha cantidad de sacerdotes, y se elegía cada año a un sacerdote distinto para hacerlo. Ese año le tocó a Zacarías. Este año que aún no termina, que aún le quedan 20 días, este año puede ser el año aún de tu milagro. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Dios es un Dios poderoso y no ha cambiado. Dios es un Dios lleno de poder y no ha cambiado. Si estás clamando o has clamado a Dios pidiendo un milagro, ten en cuenta que este año puede ser aún el año de tu milagro, como lo fue Zacarías ese año, ese tiempo que le tocó entrar al altar del Señor, mientras el pueblo de Israel esperaba afuera como era la costumbre. Zacarías va al altar de Jehová a ofrecer el incienso. Y dice la palabra de Dios que se le aparece el ángel del Señor, parado a la derecha del altar. Y Zacarías tuvo miedo. Zacarías se turbó, dice la palabra de Dios. Imagínate, ¿cómo no va a sentir temor? Él estaba solo delante de la presencia de Dios y se le aparece un ángel del Señor. Y humanamente sintió temor. Humanamente no lo esperaba. Tal vez vos no estás esperando en este momento el milagro que estás clamando o que has clamado. Tal vez, como a Zacarías, has visto pasar los meses, has visto pasar los años, y tal vez tu oración ya la olvidaste. Tal vez ya no recordás lo que le pedías al Señor, pero el Señor sí lo recuerda. Como te dije, todo tiene su tiempo y todo lo que se espera debajo del cielo tiene su hora. El tiempo del Señor, la hora es del Señor. Todo depende a su majestuosidad, a su grandeza. Él tiene el dominio y la potestad de hacerlo. Zacarías, cuando se le aparece el ángel del Señor, se turba y tiene miedo. Algo normal. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Como te dije, tal vez Zacarías ni recordaba la oración que le había hecho al Señor. Tal vez ya no esperaba una respuesta. Tal vez había olvidado qué era lo que le había pedido hace tanto tiempo. Pero el Señor no se olvida de tu clamor. El Señor no se olvida de lo que le has pedido. No importa el tiempo que haya pasado. Si has estado clamando a Dios, si has estado pidiendo por un milagro, tener la seguridad, tener la certeza de que lo vas a recibir cuando Dios lo considere correcto, en el momento que Él lo considere correcto, porque Él tiene la potestad
Él tiene el poder y el dominio. De Él es la voluntad. ¿Sabes? Zacarías, como te dije, tal vez ni se acordaba lo que le había pedido al Señor. Y el ángel le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y Zacarías hizo lo que humanamente hacemos todos nosotros muchas veces. Vemos nuestra realidad, vemos nuestro entorno, vemos la situación, la circunstancia en la cual estamos. Él se veía ya viejo, veía a su esposa ya de edad avanzada, veía que naturalmente no era posible. Y no tuvo en cuenta que el poder de Dios es sobrenatural, que el poder de Dios es sobrenatural, que en ese Dios creemos. A ese Dios es al cual le clamamos, al Dios que puede hacer hasta lo imposible. Y Zacarías no tuvo en cuenta eso. El ángel le anunciaba que su esposa iba a darle a luz un hijo. Hasta le decía qué nombre le debía poner. Imagínate si Dios no tenía preparado todas las cosas. Si Dios había preparado en qué momento iban a nacer y cómo se iba a llamar ese hijo. Y además tenía preparada toda su vida. Y el ángel le explicaba a Zacarías y le decía, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Además le decía el ángel que será grande delante de Dios, que no beberá vino ni sidra, y que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El ángel le explicaba todo lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder con su hijo, que aún no había sido concebido, que aún no había sido gestado. Y el ángel ya le estaba diciendo cómo se iba a llamar, qué es lo que iba a hacer, para qué iban a hacer, la alegría que le iba a dar al Padre. En el versículo 16 dice la palabra de Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. El ángel explicaba que iba a ir delante de la presencia del Señor, delante del Señor con el poder y el espíritu del profeta Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjate cómo el ángel en un resumen le dio toda la vida de Juan, toda la vida de lo que iba a ser el profeta Juan, toda la vida de lo que iba a ser el hijo de Zacarías. Y Zacarías todavía tenía dudas, todavía no creía, todavía no estaba convencido de lo que le estaban diciendo podía ser posible. Y le dice en el versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Fíjate, Zacarías, un sacerdote de Dios, que estaba delante del altar de Dios, aún tenía dudas, aún veía su humanidad, aún veía a su alrededor, su circunstancia, como vos, como yo, muchas veces hacemos. Que recibimos una palabra de parte de Dios y no la creemos porque miramos nuestra circunstancia, miramos cómo estamos, miramos el lugar en el cual nos encontramos y vemos que eso es casi imposible para nosotros. Y nos olvidamos que tenemos un Dios Padre Todopoderoso, un hacedor de lo imposible, un Dios sobrenatural, un Dios que puede hacer posible todas las cosas, aquel que creó cada cosa que existe a través de su palabra. Y Zacarías aparentemente lo había olvidado. Se había olvidado del poder que Dios tenía, del poder que Dios tiene y del poder que Dios va a seguir teniendo por los siglos de los siglos.
Y el ángel le dice en el versículo 19, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este ángel venía enviado por Dios con una palabra exacta para Zacarías. Tenía una palabra de parte de Dios para su vida, diciéndole lo que iba a suceder en un futuro cercano. Y Zacarías dudó. Zacarías no la creía. Muchas veces nos sucede a nosotros mismos que un profeta de parte de Dios viene con una palabra de parte del Señor y nos la dice y no la creemos o la dudamos. ¿Acaso el poder de Dios se ha acortado? ¿Acaso Dios no sigue hablando a través de sus hijos? ¿A través de aquel que tiene el espíritu profético de parte de Dios? Si Dios puede usar hasta una mula para que dé su mensaje, ¿por qué dudamos cuando recibimos una palabra de parte de Dios? ¿O es que acaso estamos esperando ver a un profeta bien vestido? Jesús les dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? En esta noche, si te dan una palabra de parte del Señor, si te sueltan una palabra de parte de Dios, no mire la condición de quien te la dice. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien esté escudriñando, quien esté recibiendo esa palabra. Si viene de parte de Dios, la palabra será cumplida en el tiempo que Dios considere correcto y en el tiempo que Dios ha preparado. Simplemente debes aferrarte y creerla. Zacarías tenía duda. Zacarías no la creía. Por esa razón quedó mudo. Por esa razón no podía decir lo que el ángel había hablado con él. Yo me imagino a Zacarías queriéndole explicar a Elizabeth la palabra que había recibido de parte del ángel de Dios. Porque Zacarías, en cuanto quedó mudo, tuvo la seguridad y tuvo la certeza de que esa palabra era real. Me imagino que habrá salido con ganas de decirle a Elizabeth lo que Dios le había dicho y no podía. Seguramente a través de señas, tal vez a través de escritura, le dijo a Elizabeth lo que el Señor le había dicho, lo que el ángel de Dios le había dicho. Y ¿sabes? Elizabeth sí creyó, porque la mujer tiene el don de la fe. La mujer tiene el don de una fe tan grande que muchas veces el hombre duda, que muchas veces el hombre razona y que la mujer cree. Y Elizabeth lo creyó. Si vamos al capítulo 1, versículo 39, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Por eso te digo que Elizabeth creyó a la palabra, a lo que le comunicaba Zacarías. Porque en cuanto María fue a visitarla, María estaba esperando al Señor. Estaba encinta del Señor. Y en cuanto saludó
dice que Juan, en el vientre de su madre, de Elizabeth, pegó un salto y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth tuvo la confirmación de que el bebé, tal cual lo dice en el versículo 15, iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y supo que todo lo que Zacarías le había comunicado acerca de su hijo iba a ser verdad, iba a ser cumplido de parte de Dios. Imagínate a una mujer que creyó la palabra de Dios. Y dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. En esta noche, en el lugar en el cual estés, mujer, déjame decirte de parte de Dios, bienaventurada la que creyó, dice la palabra, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. No sé qué palabra fue soltada para tu vida. No sé qué palabra fue soltada de parte de Dios para vos. Pero si la creíste, si la tomaste y te aferraste a ella, la palabra será cumplida. Simplemente cree y confía. Cree y confía y verás el poder de Dios. Elizabeth lo hizo. Y todos conocemos la historia de Juan. Todos conocemos cuánto lo usó el Señor a Juan. ¿Cuánto es el poder de una oración? Elizabeth, junto a Zacarías, habrán orado mucho tiempo por su hijo. Pasó el tiempo, pasaron los años, y ese hijo nació. En el tiempo que Dios había preparado. No podía nacer antes Juan porque no era el tiempo del Mesías, y él debía ir adelante del Mesías abriendo el camino. No podía llegar antes Juan. Dios habrá visto el llanto y las lágrimas de Zacarías y Elizabeth, y no podía darle el milagro aún. No podía darle ese hijo que anhelaban, ese hijo que esperaban, porque no era el tiempo. Porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora. Todo Dios lo prepara. Todo Dios lo prepara tan armoniosamente y lo da en el momento que Él considera correcto. No es el tiempo nuestro, no es en la hora que nosotros anhelamos, no es hoy o mañana cuando nosotros queremos, es cuando el Señor así lo disponga, es cuando el Señor así lo quiera, cuando el Señor te lo dijo, cuando el Señor te soltó una palabra y la creíste. Si la creíste como dice la palabra de Dios, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. En esta noche, en el lugar en el cual estás, no dejes de clamar al Señor, no dejes de pedirle al Señor, no dejes de orar al Señor y tu milagro va a llegar, aunque pase el tiempo, aunque pasen los meses, aunque pasen los años, pasen las horas, los días, no te desesperes. No te desesperes y deja todo en mano de Dios, que Dios escucha tu oración. Dios escucha tu oración, simplemente que no puede darte ese milagro en este momento, porque no es el tiempo que Él ha preparado, no es el tiempo que Él ha seleccionado, ha elegido para darte esa bendición que estás esperando. Sigue esperando. La palabra de Dios nos enseña que pacientemente esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor, dice la palabra de Dios. En esta noche, que el Espíritu Santo de Dios en el lugar en el cual esté tratando con tu vida y te esté diciendo, mujer, no es en tu tiempo, mujer, es en el tiempo que yo he preparado. No es en tu tiempo, mujer, simplemente sigue confiando y sigue creyendo y vas a ver el poder de Dios en tu vida. Muchas veces nos desesperamos, muchas veces flaqueamos, muchas veces nos angustiamos, pero confiemos en Dios. Sigamos aferrados a la palabra que fue soltada de parte de Dios. Tal vez estabas esperando a un profeta de Dios y Dios usó una mula para darte un mensaje. En esta noche que el Espíritu Santo de Dios te bendiga,
Que el Espíritu Santo de Dios cubra tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios te lleve tranquilidad y paz. En esta noche simplemente confía y vas a ver el poder de Dios. Si has estado orando, clamando a Jesús por un milagro poderoso, tener la seguridad, tener la certeza de que lo vas a recibir en el tiempo que Dios tiene preparado. Vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a seguir con el programa. Eu cheguei forte como a morte. Gloria a Dios en el nombre de Jesús. Seguimos con el programa Una Voz que Clama, un programa que pertenece al Ministerio Comunidad Vida Nueva, ubicado en la Avenida San Martín al 1589, en la ciudad de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Una iglesia que es pastoreada por el pastor Seferino Martínez y su esposa Rebeca Benítez de Martínez. Una iglesia que está preparándose para algo grande. Una iglesia que está preparándose para algo grande de parte de Dios. En el tiempo que Dios considere correcto, en el tiempo que Dios considere justo. En esta noche, yo no sé si estás escuchando, pero Dios te ha llevado en este tiempo, amigo, hermano, y te ha mostrado una tierra la cual vas a poseer a partir del 2018. Tal vez vos no quieras mudarte a ese lugar, tal vez vos no quieras ir hasta ese lugar, pero vos le dijiste al Señor, heme aquí, envíame a mí, y el Señor te va a enviar. El Señor te va a dar una hermosa congregación en ese lugar, no en el lugar que vos elegiste, en el lugar que Dios eligió para vos. El Señor ya te ha mostrado el lugar, el Señor ya te llevó a ese lugar, el Señor te va a entregar ese lugar. No resistas a lo que Dios tiene preparado para tu vida, para tu ministerio, porque el 2018 va a ser de gran bendición para tu vida. Recordalo. No sé si estás escuchando el programa, pero sé que en algún momento esta palabra va a llegar a tus oídos. 2018, vas a ir al lugar en el cual Dios te mostró ayer, a esa iglesia, a ese lugar. Esa va a ser tu congregación. Tenelo en cuenta simplemente. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga porque fuiste en el tiempo que pasamos juntos, en el tiempo que nos conocimos, una buena persona, un buen hermano, y vas a ser un varón usado por Dios grandemente. Simplemente no te niegues, no te cierres, escucha la voz del Espíritu Santo de Dios que habla a tu vida. No mires la condición, no mires la situación, no mires de quién. Simplemente escucha cuando Dios te habla. Que Dios te bendiga. Yo sé que va a venir un tiempo grande, un tiempo tremendo para vos, para tu esposa. Y no mires qué distancia te queda, que te queda lejos, que es imposible. Fuiste elegido, fuiste seleccionado para ir a ese lugar. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y vas a ver que con el tiempo Dios hace como Él quiere, porque Él tiene el poder y tiene la majestad de hacerlo. Esta noche no sé quién está escuchando, no sé en qué lugar está, pero simplemente déjame decirte de parte de Dios que el poder de la oración es tremendo. Pero no tanto de la oración, sino a quién le oramos, a quién le clamamos. Si le clamamos a Jesús, si le clamamos al Padre, y lo hacemos a través de Jesucristo, su Hijo, la oración va a llegar a Dios. Y Dios va a contestar la oración, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre nos lo daría. Eso creemos, en eso confiamos, y en eso está fundamentada nuestra fe, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que vive y reina por los siglos de los siglos, que sigue teniendo el poder y la majestad, que vive y reina, que es el Señor de señores. Y hemos declarado que la ciudad de Escobar le pertenece a Jesucristo. En esta noche que el Señor Jesucristo reprenda todo espíritu de maldad que está circundando los aires de la ciudad de Escobar.
porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el León de la tribu de Judá. Es el poderoso de Israel, es quien domina, es quien gobierna. Basta de pleito con la iglesia de Jesucristo. Señor Jesús, en esta noche te pedimos que reprenda todo espíritu demoníaco. Padre Santo, bendito Dios, en ti creemos y en ti confiamos, Padre Santo, bendito Jesús, y danos la victoria, Padre amado, en este tiempo, bendito Dios, porque tú tienes el poder y la gloria de poder hacerlo, bendito Jesús. En ti creemos y en ti confiamos. Amén. Este ha sido el programa Una Voz que Clama. Mi nombre es Tomás, y si Dios lo permite, el día lunes o el día viernes, ya no sé ni qué día estoy, vamos a estar haciéndote compañía a partir de las 22 horas o a partir de la hora que Dios así lo disponga, porque a Él le servimos, porque a Él le obedecemos, porque por Él estamos en este lugar. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te bendiga grandemente y te lleve paz, te lleve tranquilidad y te dé la victoria. Ten en cuenta que el 2017 aún no ha terminado. Ten en cuenta que puede ser este tu año, como lo fue de Zacarías, y tu milagro puede llegar a tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. No tengo ya más fuerza.